El tiempo pierde todo significado cuando estás clínicamente muerto. En ese estado de suspensión, abrí los ojos a un reino más allá de los límites terrenales, un lugar donde las restricciones del tiempo y el espacio no tenían poder sobre mí. Fue allí, en esos momentos sobrenaturales, que Jesús reveló una verdad tan profunda, tan devastadora, que resonó en los rincones más profundos de mi alma. Me mostró el destino eterno que aguardaba a millones de personas que habían sido extraviadas por un falso profeta. La revelación ha dejado una marca indeleble en mi espíritu, sacudiéndome hasta los cimientos mismos de mi ser. Antes de compartir la desgarradora verdad sobre las consecuencias eternas que tantas almas se enfrentan incluso ahora, debo contarles cómo llegué a estar en la presencia de Cristo mismo. Es una historia que nunca esperé contar, una experiencia que nunca imaginé que sería mía. Mi nombre es Mariela Thornton. Durante 15 años, dediqué mi vida a salvar a otros como enfermera de traumatología, trabajando largas horas en un hospital de Phoenix. Era un trabajo lleno de urgencia, resiliencia y esperanza, un lugar donde tuve el privilegio de ayudar a innumerables vidas a seguir adelante en sus momentos más oscuros. Esa mañana de martes debería haber sido como cualquier otra, marcada por la rutina y el propósito. El día comenzó como la mayoría de los días en la ciudad del desierto. El sol salió en todo su esplendor, arrojando su cálida luz dorada sobre la interminable extensión de arena y cactus. Estaba en mi viaje habitual al hospital, preparándome mentalmente para otro exigente turno de 12 horas. Recuerdo que me detuve en un semáforo en rojo en East McDowell Road, a solo 3 cuadras del hospital. Con mi café en la mano, tomé un sorbo lento, pensando en las tareas que tenía por delante, los pacientes con los que podría encontrarme y las innumerables responsabilidades que me esperaban en el centro de traumatología. Es irónico, realmente, cómo la vida puede cambiar en un instante. En un momento, yo era la cuidadora, una enfermera experimentada preparada para manejar emergencias. Al siguiente, me convertí en la paciente, un alma frágil y herida que necesitaba ser rescatada. El semáforo se puso en verde, y mientras avanzaba, todo lo que sabía, todo lo que creía que controlaba, desapareció en un instante. Y ese fue el momento en que mi mundo cambió para siempre. Más tarde me dijeron que el conductor del camión se había quedado dormido al volante. Se saltó el semáforo en rojo a 96 km/h y su vehículo se dirigió hacia mí con una fuerza devastadora. Nunca lo vi venir. La colisión fue cataclísmica, el metal se desplomó contra el metal, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto reverberó en el aire y el mundo giró en una desorientadora cámara lenta. Luego, de repente, todo quedó en silencio. Todo lo que quedó fue oscuridad, profunda, pacífica y tranquila. Lo que sucedió a continuación no se puede explicar con ningún conocimiento médico. Como enfermera de traumatología, he escuchado innumerables historias de pacientes que describían experiencias cercanas a la muerte. Siempre escuché, intrigada pero escéptica. Para mí, esos relatos eran anomalías curiosas, respuestas emocionales al trauma en lugar de vislumbres de una realidad mayor. Pero ahora sé que no es así. Las palabras no alcanzan para describir la plenitud de lo que existe más allá de este mundo físico, son vehículos inadecuados para la verdad que experimenté. La transición de la vida a la muerte fue instantánea. En un momento, me estaba desvaneciendo en la inconsciencia entre los restos de mi auto, al siguiente, me encontré completamente despierto, pero ya no estaba atado a mi cuerpo destrozado. Era como si mi esencia, mi ser mismo, se hubiera liberado de su caparazón terrenal. No solo estaba consciente, sino más consciente de lo que nunca había estado en la vida. Toda sensación de dolor, miedo y confusión había desaparecido, reemplazada por una paz que lo abarcaba todo, que era a la vez profunda e indescriptible. Pero esto fue solo el principio. A lo lejos, vi una luz que no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era solo brillante, estaba viva, latiendo con una calidez y un amor que desafiaban la comprensión humana. La luz empezó a crecer, acercándose a cada momento que pasaba. Sin embargo, no me cegaba, en cambio, me envolvía, invitándome a su resplandor.
El amor que emanaba de ella era tan puro, tan completo, que llenaba cada fibra de mi ser. A medida que la luz se acercaba, una figura empezó a surgir dentro de ella. No era una figura de sombra o ambigüedad, sino de absoluta claridad. En ese instante, supe, más allá de cualquier duda, más allá de cualquier razonamiento terrenal, que estaba en presencia de Jesucristo. El conocimiento no era algo que tuviera que cuestionar o deducir, era una certeza inquebrantable que resonaba en lo profundo de mi alma. Ese fue el momento en que todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y la existencia se transformó para siempre. Su apariencia era a la vez profundamente familiar y completamente indescriptible. Sus ojos parecían contener la eternidad entera, rebosantes de sabiduría infinita e irradiando un amor tan puro, tan abrumador, que me habría hecho caer de rodillas, si aún hubiera tenido rodillas para doblar. Cuando habló, su voz no solo fue escuchada, resonó a través de cada fibra de mi ser, llegando a lugares que no sabía que existían. Mariela, dijo, y con esa sola palabra, me sentí completamente conocida. Era como si toda mi existencia, cada pensamiento, cada alegría, cada fracaso, quedara al descubierto ante él. Sin embargo, no había condenación en su mirada, solo un amor tan profundo que desafiaba toda comprensión. Te he traído aquí con un propósito crucial, continuó, su tono solemne pero compasivo. Lo que estás a punto de presenciar debe ser compartido con el mundo. Muchos de mis hijos están recorriendo caminos que conducen a la separación eterna de mí, siguiendo enseñanzas que oscurecen mi verdadera naturaleza y niegan el sacrificio que hice por ellos. Antes de que pudiera responder, la escena a nuestro alrededor comenzó a cambiar. La luz indescriptible se desvaneció en una visión del pasado, sumergiéndonos en el paisaje accidentado y soleado del Oriente Medio del siglo VII. Observé cómo un hombre, Mahoma, subía al escenario de la historia, con una presencia imponente y magnética. Hablaba con convicción, sus palabras estaban entretejidas con una mezcla convincente de guía moral y ambición espiritual. Observad atentamente, instruyó Jesús, con su voz teñida de dolor divino. Ved cómo el engaño sutil puede extraviar a millones. Observé cómo Mahoma reunía seguidores, su carisma atraía a la gente hacia su mensaje. Sus enseñanzas hablaban de sumisión a la voluntad de Dios, promoviendo la vida moral y la disciplina. A primera vista, parecían virtuosas, incluso nobles. Pero mientras observaba, Jesús reveló las fracturas ocultas debajo de la superficie, las grietas donde la verdad había sido reemplazada por la distorsión. Los más devastadores de estos engaños se hicieron evidentes cuando Jesús los señaló, la negación de su naturaleza divina, el rechazo de su crucifixión y resurrección, y la sustitución de la gracia por un sistema de leyes y obras rígidas. Estas falsedades, camufladas en una apariencia de verdad, tenían un poder devastador. Alejaban a la gente de la libertad vivificante del sacrificio de Cristo y la llevaban a un marco que jamás podría salvar la brecha entre la humanidad y Dios. ¿Lo ves?, preguntó Jesús con voz cargada de dolor. Así es como trabaja el enemigo, tejiendo mentiras dentro de la verdad, llevando incluso a los bien intencionados por caminos que terminan en la separación de mí. El peso de lo que estaba presenciando se instaló en mi alma. Comprendí que esto no era solo la historia que se desarrollaba ante mí, era una advertencia, una revelación de lo que estaba en juego en la batalla por incontables almas. Lo que sucedió a continuación quedará grabado en mi alma mientras viva. Jesús, con una expresión solemne, abrió lo que solo puedo describir como un velo entre dimensiones. A través de esta abertura, se me concedió un vistazo de la eternidad, donde los destinos de las almas se desarrollaban ante mí en corrientes paralelas de realidad. Vi los destinos eternos de dos grupos, aquellos que habían seguido las enseñanzas de Mahoma y aquellos que habían encontrado al verdadero Jesús. La primera visión mostró el destino de aquellos que habían seguido las enseñanzas distorsionadas de Mahoma, convencidos de que estaban caminando por el camino hacia Dios. Alma tras alma llegaron a la eternidad, y sus expresiones de confianza dieron paso a una conmoción y desesperación totales. Habían creído una mentira, y ahora el peso de esa comprensión los golpeaba con una claridad devastadora.
vi a un hombre que había sido un líder religioso respetado en vida. Se había dedicado a la oración, la caridad y el seguimiento meticuloso de las reglas de su fe, confiado en que estaba sirviendo a Dios y guiando a otros a hacer lo mismo. Ahora, de pie en presencia de la verdad última, su angustia era insoportable de presenciar. Pero yo oraba 5 veces al día, gritó, con la voz temblorosa de desesperación. Daba a los pobres, vivía una vida recta y seguía cada mandamiento. ¿Cómo puede ser esto? Jesús lo miró, con los ojos llenos de una tristeza infinita, un dolor demasiado profundo para las palabras. Hiciste estas cosas, dijo con suavidad, pero con firmeza, pero me rechazaste. Negaste mi deidad, mi sacrificio y mi don de salvación solo por gracia. En cambio, enseñaste a otros a poner su esperanza en obras y reglas, alejándolos de la verdad. El dolor del hombre se convirtió en algo físico, un peso tembloroso de desesperación. La comprensión de que sus esfuerzos, aunque sinceros, se habían basado en un cimiento de falsedades era más de lo que podía soportar. Entonces, vi a una mujer entrar en la eternidad, con el alma fresca desde el momento de la muerte. Había sido una persona amable y generosa, dedicada a lo que creía que era la voluntad de Dios. Su vida había estado llena de actos de compasión, impulsados por la creencia de que estaba agradando a Dios. Pero cuando se reveló la verdad de su situación, el horror en su rostro fue como un grito silencioso. Cayó de rodillas, no en adoración, sino en angustia. Pensé que estaba siguiendo el camino verdadero, susurró, con la voz quebrada por la incredulidad. Creí en las palabras de Mahoma, pensé que te conocía. El dolor de Jesús se profundizó, su presencia irradiaba amor incluso frente al tormento. Fuisteis amables y generosos, dijo, pero creísteis en una distorsión de quién soy yo. Aceptasteis enseñanzas que negaban mi sacrificio y mi gracia, poniendo la fe en el esfuerzo humano en lugar de en mí. Y ahora, veis la verdad demasiado tarde. La escena era insoportable, un peso aplastante de dolor que atravesaba lo más profundo de mi espíritu. Esas almas no habían sido maliciosas, habían buscado honrar a Dios lo mejor que podían. Pero su comprensión había sido distorsionada por enseñanzas que sustituyeron al verdadero Jesús por uno falso, dejándolos eternamente separados del amor que habían buscado sin saberlo. El tormento de cada alma no era un mero castigo, sino un reflejo de la devastadora pérdida que ahora comprendían plenamente, la separación de aquel a quien habían rechazado sin saberlo, aquel que siempre había sido la fuente de vida y amor. Pensábamos que estábamos adorando al Dios verdadero, gritó la mujer, con la voz temblorosa de angustia. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados? Sus lamentos resonaron en la visión, resonando con el dolor colectivo de innumerables personas que compartían su destino. Jesús siguió mostrándome alma tras alma, cada una llegando a la eternidad con la misma devastadora comprensión. Eran personas que sinceramente habían creído que estaban siguiendo el camino correcto. Habían dedicado su vida a la oración, la caridad y la vida moral, confiados en que sus obras y su devoción los llevarían a Dios. Pero la sinceridad no había sido suficiente. Las buenas acciones no habían sido suficientes. Su rechazo del verdadero Jesús, su deidad, su sacrificio y su oferta de salvación por gracia, habían sellado su destino. El peso de estas revelaciones me oprimía, y el dolor era casi insoportable. No era solo su destino lo que me afligía, sino la profunda pérdida que estas almas experimentaron al encontrarse ante aquel que habían negado sin saberlo. Era un dolor magnificado por su conciencia de lo que podría haber sido, un amor que habían buscado toda su vida pero que no habían encontrado porque habían seguido una distorsión de la verdad. Pero entonces, la visión cambió, y con ella llegó un rayo de esperanza. Jesús me mostró a otros, aquellos que habían sido criados en las enseñanzas de Mahoma pero que, a través de medios extraordinarios, habían llegado a descubrir la verdad. Eran personas que habían encontrado al verdadero Jesús, a menudo a un gran costo personal. Vi a un joven de la actual Indonesia. Criado para seguir las enseñanzas de Mahoma, había comenzado a cuestionar las contradicciones de su fe. Cuanto más buscaba respuestas, más crecían sus dudas.
Un día, obtuvo en secreto una Biblia y la leyó con un corazón que anhelaba la verdad. Mientras leía, las palabras cobraron vida y revelaron la verdadera naturaleza de Jesús como Dios encarnado y el Salvador de todos los que creen. Su viaje lo llevó a la salvación, una decisión que, en última instancia, le costó su familia y su comunidad, pero le dio la vida eterna. Entonces, vi a una mujer en el norte de África. Había sido profundamente devota y seguía todas las reglas de su fe. Una noche, tuvo un sueño vívido en el que Jesús la llamó por su nombre y le dijo que lo buscara. El sueño la dejó conmocionada, pero encendió una chispa de curiosidad que no pudo ignorar. Arriesgándolo todo, buscó una pequeña iglesia clandestina, donde aprendió acerca de la salvación solo a través de Cristo. En el momento en que aceptó esta verdad, su vida cambió para siempre, tanto en la tierra como en la eternidad. Estas almas estaban ahora en el paraíso, su alegría radiante y completa mientras adoraban al verdadero Jesús. La paz en sus rostros no se parecía a nada que yo hubiera visto antes, su amor por él se derramaba en pura adoración. Habían soportado el rechazo, la persecución e incluso la muerte para seguir la verdad, y ahora su recompensa era eterna. En su presencia, sentí que la esperanza se reavivaba en mi corazón. A pesar del dolor de presenciar la pérdida de tantas almas, allí había evidencia de redención, prueba de que incluso aquellos criados en la falsedad podían encontrar su camino hacia la luz. Sus testimonios eran un recordatorio de la búsqueda incesante de Dios por cada alma, de su voluntad de llegar hasta los rincones más oscuros para salvar a quienes lo buscan. Jesús me miró con una expresión que era una mezcla de amor y urgencia. Por eso es necesario compartir la verdad, dijo, para que quienes me buscan, incluso en los lugares más difíciles, puedan encontrar el camino, la verdad y la vida. Mira más de cerca, me instó Jesús con dulzura, guiando mi mirada hacia escenas específicas que se desarrollaban en el reino celestial. Allí, vi a un ex erudito religioso, un hombre que había dedicado años de su vida a estudiar textos antiguos. Con el tiempo, había descubierto discrepancias que lo llevaron a cuestionar todo lo que alguna vez había creído. Su incansable búsqueda de la verdad le había costado caro, perdió a su familia, su posición e incluso su seguridad. Sin embargo, ahora, en presencia de Cristo, estaba lleno de un resplandor innegable, su alegría era un reflejo de la verdad que había encontrado. En otra parte de la visión, apareció una mujer joven. Su propia familia la había asesinado trágicamente por el simple acto de abrazar el cristianismo. Su sufrimiento terrenal, aunque brutal y desgarrador, se había transformado en gloria eterna. La historia de su fe comenzó cuando descubrió una Biblia escondida en los rincones más profundos de la biblioteca de su universidad. La verdad de las palabras de Jesús le traspasó el corazón y cambió su vida de manera profunda. A pesar del costo, conociendo la posibilidad muy real de persecución y muerte, se mantuvo firme en su nueva fe, inquebrantable en su compromiso con Cristo. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. Entonces Jesús me mostró un atisbo del estado actual de las almas, las de quienes siguen actualmente las enseñanzas de Mahoma. Vi que sus oraciones se elevaban, sinceras en su devoción, pero trágicamente mal dirigidas. Sus intenciones eran puras, pero las oraciones se enviaban a través de un velo, guiadas por una comprensión distorsionada de quién era realmente Jesús. Sentí que estaba presenciando millones de cartas sinceras enviadas a la dirección equivocada, incapaces de llegar a su destinatario previsto. Estas oraciones, aunque ofrecidas con sinceridad, no eran recibidas porque negaban la naturaleza y autoridad mismas de Cristo. Esto está sucediendo ahora mismo, dijo Jesús con profunda urgencia, permitiéndome sentir, aunque fuera por un momento, una fracción del peso que él llevaba por esas almas perdidas. Cada minuto, más personas mueren, aferrándose a creencias falsas sobre quién soy. Creen que me conocen, pero lo que saben es una versión distorsionada, una versión que nunca podrá salvarlos. Me reveló escenas de todos los rincones del mundo, mezquitas, hogares y escuelas, donde las enseñanzas de Mahoma se transmitían a las nuevas generaciones. Mientras observaba, vi la realidad espiritual detrás de estas enseñanzas, las almas estaban siendo atadas con cadenas de engaño.
Estas personas, sinceras en su devoción, realmente creían que estaban siguiendo la verdad, al mismo tiempo que rechazaban el único camino que podía conducirlas a la salvación. Sin embargo, Jesús no me estaba mostrando estas realidades desgarradoras para condenarlas. Su corazón se rompió por cada alma atrapada en esta red de mentiras. Compartió conmigo cómo está trabajando, incluso en el momento presente, para llegar a las personas con la verdad. Vi visiones de Jesús apareciéndose a la gente en sueños, de Biblias descubiertas a pesar de estar prohibidas, y de corazones ablandados, preparados para aceptar la verdad de su mensaje. El tiempo es corto, dijo Jesús, su voz llena de urgencia y compasión. Muchos están a un latido de una eternidad que no esperan. Deben saber que yo no soy simplemente un profeta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, Jesús me mostró algo que hizo que mi corazón se detuviera, una visión en tiempo real de almas entrando a la eternidad. Cada segundo, aquellos que habían seguido las enseñanzas de Mahoma morían y se enfrentaban a la verdad devastadora, habían creído una mentira. Su conmoción era palpable, sus protestas desesperadas, sus intentos de justificar su sinceridad abrumadores de presenciar. El peso de su comprensión, la comprensión de que era demasiado tarde, me llenó de un profundo dolor que apenas podía soportar. Por eso debes volver, declaró Jesús con autoridad inquebrantable. Deben saber que la sinceridad, por genuina que sea, no puede salvarlos si sus creencias son erróneas. Solo la verdad acerca de mi naturaleza divina, mi muerte sacrificial en la cruz y mi resurrección victoriosa pueden brindarles la salvación que necesitan desesperadamente. Con una mirada profunda y compasiva, me permitió observar más plenamente las realidades del cielo y del infierno. En el paraíso, quienes habían aceptado la verdadera naturaleza de Cristo estaban llenos de un gozo indescriptible, su comprensión de Dios era completa, su adoración pura y sin obstáculos. La dicha que experimentaban estaba más allá de cualquier cosa que las mentes terrenales pudieran comprender, ya que estaban unidos para siempre con su Creador en perfecta paz. En marcado contraste, el infierno revelaba una escena de tormento inimaginable. Quienes habían rechazado o distorsionado la verdad de Cristo estaban sufriendo la agonía de la separación eterna de la presencia de Dios. Su sufrimiento no era solo físico, sino espiritual, un profundo aislamiento de la fuente misma de vida, luz y amor. El peso de su decisión de rechazar la verdad de Cristo ahora pesaba sobre ellos por toda la eternidad. Diles, ordenó Jesús con urgencia, que los amo con un amor eterno. Diles que ningún profeta, ningún maestro y ningún sistema religioso puede salvar la brecha entre Dios y el hombre. Solo mi sacrificio en la cruz puede hacerlo. Diles que las buenas obras, por nobles que sean, no pueden salvarlos. Solo la fe en mi obra completada en la cruz, puede traerles la salvación. Antes de enviarme de regreso al mundo de abajo, Jesús me mostró una última visión desgarradora. Vi a un grupo de niños pequeños, con sus rostros llenos de inocencia, a quienes se les enseñaban las falsas enseñanzas de Mahoma sobre Jesús. Estos pequeños crecerán creyendo mentiras sobre mí a menos que alguien les diga la verdad, dijo Jesús, con su voz llena de dolor. Su destino eterno está en juego. El peso de esta revelación final me golpeó como una ola. Estos niños, tan llenos de potencial, estaban siendo extraviados, sin saber que el camino en el que estaban los llevaría a un final trágico. La urgencia en la voz de Jesús dejó una marca indeleble en mi corazón. El tiempo se acababa y la necesidad de saber la verdad era mayor que nunca. Lo siguiente que supe fue que estaba jadeando en la mesa de operaciones del mismo hospital en el que trabajaba. El equipo de traumatología y mis colegas estaban en estado de shock por mi repentino regreso a la vida. Había estado clínicamente muerto durante 9 minutos y 17 segundos, una eternidad en el mundo médico. Dado el tiempo que estuve sin oxígeno, el daño cerebral debería haber sido grave, pero cuando me realizaron las exploraciones, revelaron algo asombroso, todo parecía completamente normal. Mis neurólogos todavía no pueden explicar esta anomalía.
En los meses posteriores a mi experiencia, he sentido una abrumadora sensación de urgencia por compartir lo que presencié. Entiendo que algunos pueden descartar mi historia como una alucinación o el producto de la imaginación inducida por el trauma. Como profesional médico, podría haber pensado lo mismo antes de esta experiencia. Pero sé lo que vi, sé a quién conocí, lo más importante, sé por qué me trajeron de vuelta. A quienes lean esto y sigan las enseñanzas de Mahoma, por favor, escúchenme cuando les digo lo siguiente: mi mensaje proviene de un lugar de profundo amor, el mismo amor divino que sentí irradiando de Jesucristo mismo. Él no quiere que experimenten el shock y la angustia que presencié durante mi tiempo en la otra vida. Él anhela que lo conozcan como Él realmente es, no simplemente un profeta, sino el Hijo Divino de Dios que murió por sus pecados y resucitó. No esperen hasta que sea demasiado tarde. Busquen la verdad sobre Jesús mientras aún tengan tiempo. Lean la Biblia por ustedes mismos, comiencen con el Evangelio de Juan. Pídanle a Jesús que se les revele, que les muestre quién es Él realmente. Su destino eterno depende de ello. Como Jesús me dijo antes de enviarme de regreso, el tiempo es corto y lo que está en juego es eterno. La verdad sobre lo que sucede después de la muerte no es una realidad lejana, sino un asunto presente y urgente. En este momento, las almas están eligiendo su destino eterno en función de lo que creen acerca de él. No es solo en el futuro, está sucediendo ahora mismo. Las decisiones que la gente tome hoy resonarán por toda la eternidad. No puedo olvidar las almas que vi entrar a la eternidad. Sus gritos de arrepentimiento aún resuenan en mi mente, y la visión de la alegría en los rostros de quienes encontraron la verdad en el tiempo es algo que nunca podré borrar de mi corazón. Es por eso que me siento obligado a compartir mi historia, aunque sé que algunos se burlarán de ella, la descartarán o la etiquetarán como un mero engaño. Pero creo que en algún lugar, alguien que lee esto está cuestionando, buscando, preguntándose si hay más en la verdad sobre Jesús de lo que le han dicho. A esa persona, le digo con toda la urgencia de alguien que ha vislumbrado el otro lado: sí, hay más, mucho más. Tu alma eterna depende de que lo encuentres. La verdad sobre Jesús, su deidad, su sacrificio, su resurrección, no es solo otro tema teológico para debatir. Es la diferencia crucial entre la vida eterna en su presencia o la separación eterna de todo lo bueno, todo lo puro y todo lo santo. Todos los días desde mi experiencia, pienso en las almas que vi cruzar a la eternidad. Todos los días, rezo por aquellos que aún viven y siguen las enseñanzas de Mahoma, pidiéndole a Dios que abra sus corazones a la verdad. Todos los días, le agradezco a Dios por darme esta segunda oportunidad de compartir lo que he visto, lo que he aprendido y lo que sé que es verdad. Porque cada día, más almas toman decisiones que afectarán su destino eterno en función de lo que creen acerca de Jesús. No dejes que pase un día más sin buscar la verdad. Tu eternidad depende de ello. Cada momento que demores podría ser un momento demasiado tarde. Busca la verdad ahora, antes de que sea demasiado tarde.